Gracias por la invitación, aunque estoy bastante liado, pero hubo tanta insistencia que no teníamos más remedio que venir. Decir que hay verdades elementales que desde la izquierda hemos olvidado. Y decía el Che que la verdad es revolucionaria. Y yo creo que también lo hemos olvidado. Porque hay verdades que si las reconociéramos actuaríamos de otra manera. Y yo pienso que la realidad que estamos padeciendo en este instante no está suficientemente bien retratada por la izquierda para dar la respuesta concreta que esa realidad necesita. Lo primero que no nos acabamos de enterar, aunque lo decimos mucho, es que el sistema que padecemos hoy es el viejo capitalismo, que hoy, igual que ayer, se basa en la explotación del hombre por el hombre, la desigualdad creciente entre las personas y los territorios. Un sistema que sigue siendo imperialista, aunque al imperialismo ahora le llamen globalización. Un sistema que está en crisis, pero que no nos cuentan las verdades de la crisis y sobre todo nos da miedo a abordar lo que en el fondo está sucediendo, que es que más que crisis es una crisis del propio sistema capitalista de producción y que la salida a la crisis tiene que ser necesariamente poniendo en cuestión ese sistema. Y no nos dicen, por ejemplo, que la crisis que padecemos, más que crisis, es una gran estafa. Una estafa de 200 billones de dólares provocada por el capital financiero. Una crisis cuyo origen viene de la famosa hipoteca basura, que era que los bancos ya no se conformaban en ganar el dinero de la hipoteca, sino que el negocio no estaba en cobrarte a ti los intereses de la hipoteca, sino el negocio era revender la hipoteca a un banco, a un tercer banco, a un cuarto banco, a un quinto banco. Y así, cuando los hipotecados, porque daban mucha facilidad, no pudieron pagar las hipotecas, resultó que, desgraciadamente, había más de 200 billones de cheques sin fondos que son la causa de la crisis, cuando los bancos no tuvieron liquidez, dejaron de prestar a la industria, crisis de la industria, crisis de la agricultura, crisis del comercio, crisis de la construcción, crisis del sistema capitalista de producción. Pero nos quieren decir, de alguna manera, que esta crisis, decía Zapatero, que no sabía nada de la crisis, que no tenía la culpa, Rajoy no tiene la culpa, nadie tiene la culpa. Parece como si la crisis fuera una especie de maldición divina, y eso es una gran mentira. La crisis tiene verdugo y tiene víctima. Verdugo el capital financiero, verdugo los gobiernos que le han hecho el juego. Y si hubiera justicia en este planeta, la mayoría de los banqueros de este planeta y la mayoría de los presidentes de gobierno tendrían que estar en la cárcel por alta delincuencia. Porque lo que hay es un gran robo, un robo fenomenal. Y no nos dicen tampoco que la crisis se sale con los recortes. Pero no nos quieren decir que la crisis, si fue un negocio al principio, un gran robo, el mayor robo de la historia del capitalismo, ahora sigue siendo un negocio. Hace tan solo unos meses los bancos españoles han comprado dinero al Banco Central Europeo, que es dinero público, al 1%. Y luego esos bancos venden el dinero a los gobiernos al 6 o al 7%. Y eso se llama usura, y eso se llama robo. Y lo que hay que hacer frente a eso es de una puñetera vez decir que no pagamos la deuda, porque es su deuda, porque es la deuda de los bancos, porque ha sido una deuda del robo sacado de las espaldas del pueblo. Y hay que oponerse, igual que se hizo en otros países, rebelarse frente a ese pago. Y desde luego, lo que no se puede hacer a espaldas de los trabajadores y sobre la espalda de los trabajadores. Yo digo que es terrorismo económico
los recortes que están sucediendo. Recortes que propició primero Zapatero y que ahora está, por supuesto, llevando a la práctica el señor Rajoy. Una reforma laboral el PP, una reforma laboral el PSOE. Dinero a los bancos, el señor Zapatero 150.000 millones, 100.000 millones. Estos señores, la derecha troglodita, que tanto hablan de patria, han roto la soberanía, se han quedado sin soberanía porque ellos, la burguesía, no tiene patria, no tiene Dios, solo tiene bolsillos y caja fuerte, y han entregado a los bancos alemanes toda la capacidad de decidir de un pueblo. Yo digo, si el poder económico es el que manda y el poder político está de rodillas como simples marionetas, yo digo que hay una dictadura del mercado y que frente a la dictadura no cabe más que la rebelión. Hay que rebelarse, hay que organizarse, hay que decir basta. Ellos robaron y no pueden los verdugos dar las soluciones a la crisis. Y las víctimas tenemos que decir basta, basta y basta. Porque si no lo evitamos, ¿cómo quieren salir de la crisis? La salida de la crisis es haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres seamos más pobres. Yo le llamo el bandolerismo al revés. En Andalucía había una gente en el siglo XIX que le decían los bandoleros, que robaban a los ricos y se los daban a los pobres. Zapatero y Rajoy, yo digo que hacen el bandolerismo al revés. Roban a los pobres y se los dan a los ricos. Y desde luego para eso hace falta lo que está sucediendo, que ellos quieren el monopolio de la violencia. Y la izquierda en eso también tiene que reaccionar. Está bien la no violencia. Yo apuesto por la no violencia. Yo llevo 30 años practicando la no violencia activa. Pero no podemos aceptar que ellos, para mantener sus privilegios, para mantener su robo, echen mano a la violencia. Pero cuando un pobre echa mano a la violencia, entonces se le criminaliza. A ellos, cuando van a Irak a cambiar sangre por petróleo, o a Afganistán, o a Libia, y ahora posiblemente Siria, cuando ellos van a robar, a eso le llaman libertad duradera o justicia infinita. Pero cuando los pobres se rebelan y echan mano a las armas porque están desesperados, en Palestina o en cualquier parte del mundo, entonces se les llama terroristas. Terroristas son ellos. La organización más terrorista que ha parido la historia de la humanidad se llama OTAN. Y mientras no desaparezca la OTAN, no acabaremos con los problemas. Pues dicen que hay que aumentar la capacidad represiva. Crisis, manifestación, rebelión, salida de la gente a la calle, aumento de la violencia. Aquí habéis tenido ejemplos en Barcelona. A nosotros, yo les hablo desde un sindicato, el Sindicato de Obreros del Campo. A nuestros dirigentes nos piden, en estos momentos los más conocidos, 53 años de cárcel. En este momento yo estoy en busca y captura, porque me he negado a asistir a los juicios falsos que nos conducen. Antes de entrar por la puerta estamos condenados. Y a veces ocupamos una finca, ahora mismo estamos ocupando una en la provincia de Córdoba, y antes de entrar tenemos la condena, porque da la casualidad que el juez que nos juzga es el terrateniente que le estamos ocupando la finca. Eso sucede en el siglo XXI y en plena democracia. Y dicen estos señores que hay que salir de la crisis aumentando la desigualdad. Como si fuera poca desigualdad que hay 6 millones de parados y 12 millones de pobres. Y 1 millón de familias en las que todos sus miembros están en paro y se les ha acabado el subsidio de desempleo. En Andalucía hay 500.000 personas, familias, que están siendo amenazadas
con perder la casa porque no pueden pagar la hipoteca a los bancos. En Andalucía hay ya el índice de paro más alto de toda Europa, el 33% de la población activa. En Andalucía el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable. Porque la crisis, igual que hay desigualdad entre las clases sociales, también hay desigualdad entre los territorios, entre los países ricos y los países pobres. Y Andalucía es sur y estamos pagando esas consecuencias. La agricultura, desgraciadamente, con la política agraria y comunitaria se la han cargado. Ese es el panorama que tenemos. Y en medio de ese panorama, nosotros decimos que hay salida. ¿Por dónde pasa la salida de la crisis? Hay que nacionalizar la banca. Hay que crear una banca pública que invierta allí donde nunca invertirá la iniciativa privada. Hay que convertir la energía, que es un sector estratégico, en energía pública e inespeculable. Hay que convertir la agricultura, no el alimento en un negocio, sino el alimento como derecho de las personas y de los pueblos. Hay que conseguir que no solamente consigamos que ahora están desapareciendo por privatizaciones continuas, que la salud sea un derecho que público y universal, o que la educación lo sea, sino tenemos que aspirar y poner en práctica que la vivienda también sea un derecho. No podemos permitir ni un desahucio más. Entre la policía o el juez que ordena y el que van a desahuciar, nosotros tenemos la obligación de ponernos en medio, porque la vivienda es un derecho reconocido por el artículo 25 de la Constitución. 47 de la Constitución, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en medio de ese panorama está Marinaleda. Marinaleda está en el centro geográfico de Andalucía, entre Málaga, Córdoba y Sevilla. Es un pueblo de jornaleros. Jornalero es campesino sin tierra. En mi idea era fundamental, porque sin participación del pueblo no hay poder político realmente revolucionario. Y entonces hemos convertido la asamblea en una especie de gobierno colectivo de los trabajadores. Todo se decide en asamblea. Los presupuestos, antes que en Portalegre, se deciden en asamblea. Todos los cargos son elegibles y revocables por la asamblea. Hemos firmado un documento que decimos que toda persona que tenga un cargo público será primero a la hora de la lucha y los últimos a la hora de los beneficios. ¿Y eso qué quiere decir? Que si un concejal quiere una vivienda y la necesita, el último que pilla la vivienda es el concejal, porque creemos que la ética es imprescindible en la política. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que la democracia política sin democracia económica es una puñetera mentira. Y dijimos, vamos a la democracia económica. Teníamos un problema, el paro. ¿Cómo acabamos con el paro? Consiguiendo tierra. ¿Quién tiene la tierra? Comenzamos a buscar a ver el que tenía más tierra. Y nos dimos cuenta que el que más tierra tenía en la zona se llamaba don Íñigo de Arteaga, duque del Infantado, ex capitán general de la segunda región militar, amigo personal del rey don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Dijimos, este gachón es nuestro. Hemos estado 12 años luchando contra el duque. 12 años. Que el duque quería sembrar, nos poníamos delante de las máquinas. Que el duque quería cosechar, impedíamos la cosecha. Y al mismo tiempo presionamos al gobierno. Marchas andando, huelgas de hambre, paralización del aeropuerto de Sevilla, el aeropuerto de Málaga, ocupación de la consejería, de la presidencia de la Junta, etc. Se ponen de acuerdo y conseguimos tierra, el duque y el gobierno. Cuando tenemos la tierra vemos que con la tierra no es bastante para crear empleo. Y hemos creado industria, del pimiento, de la alcachofa, del aceite, de la aceituna. Con la tierra de quien la trabaja y la industria la trabaja, hemos pasado de un pueblo de pleno paro a un pueblo de pleno empleo. Todo el mundo gana el mismo dinero,
gana 47 euros, 6 horas y media de trabajo. No se reparten beneficios, sino que los beneficios, si se obtienen, cuando los hay, se vuelven a invertir en nuevos puestos de trabajo. Más que cooperativa, somos una comuna. Todos los cargos se discuten también en asamblea y son elegibles y revocables en esa asamblea. Esa sería la segunda parte, que es la democracia económica. Pero nosotros quisimos dar otro salto, que es la democracia social. No totalmente económica, no totalmente política, pero que tiene de ambas cosas. El problema de la vivienda. Nunca se había hecho vivienda pública en Marinaleda. Dijimos, ¿cómo conseguimos que la vivienda sea un derecho? Hemos ido comprando todo el suelo de los alrededores de nuestro pueblo. Al principio la gente nos vendía. Algunos no quiso vender porque veía que el suelo no era para sembrar, sino para hacer casa. Y dijimos, llegó ya la gente y dijo, pues ya no te vendo la casa, ya no te vendo el suelo para hacer casa, porque no es para sembrar. No te lo vendo, pues si no me lo vendes, yo te expropio. Y entonces hemos conseguido el suelo. A los jóvenes le damos el suelo gratuito, los albañiles gratuitos, el arquitecto, y ellos ponen su trabajo. Viviendas de 90 metros construidos, 100 metros de patio y pagan 15 euros al mes. Entonces, hemos hecho realidad también el que la vivienda es de quien la trabaja. En definitiva, Marinaleda no es más que el intentar poner en práctica los sueños que queremos para pasar mañana. Y la lección de Marinaleda es de que nada es imposible, de que cualquier reto, si un grupo de personas se organiza y es constante en su lucha, cualquier reto se puede alcanzar. No hay meta inalcanzable. Soñamos un urbanismo donde la vivienda fuera un derecho, lo convertimos en realidad. Soñamos que la tierra y los recursos naturales tienen que ser de quienes los habitan y los trabajan, lo hemos convertido en realidad. Pensamos que no tiene que haber diferencia entre dirigentes y dirigidos, y lo hemos convertido en realidad. No solamente por el documento que firmamos. Nosotros nunca hemos cobrado ni una sola peseta de cargo público. Todo el mundo ha vivido de su trabajo. Y cuando tenemos que liberar a alguien, la liberación es con una condición. Tú tienes que ganar la media de la gente que representa. Ni una peseta más o ni un euro más. Porque si tú no vives en lo mismo que la gente que representa, ¿con qué fuerza te diriges tú a la gente? Hace falta que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el discurso y la propia vida. Y nosotros lo hemos puesto también en práctica. Y por eso Marinaleda, a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantas represiones, a pesar de tantas incomprensiones, a pesar de que nos criminalizan, de que hemos tenido atentados de la extrema derecha, a pesar de todo eso, hoy Marinaleda sigue siendo un referente. Por tanto, no basta decir socialismo, no basta decir que queremos cambiar el mundo. La izquierda no solamente puede predicar, tiene que dar trigo. Y donde quiera que esté, tiene que anunciar el mundo que queremos para pasado mañana. El ser humano nuevo que decía el Che. Y los valores de otro mundo. Que la gente los visualice. Porque la visualización de las cosas es lo que te da fuerza para avanzar. Fuerza para ti mismo, porque te das cuenta de que no es imposible lo que tú sueñas, y fuerza para el que te ve desde lejos. Porque dicen, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con lo que piensan, pero lo que hacen es bueno. Por tanto, yo creo que ese esfuerzo de luchar por la sociedad sin clase, por el socialismo, por el reparto de la riqueza y el reparto del derecho a nivel general, a nivel del territorio y a nivel del planeta, pero al mismo tiempo se tiene que de alguna manera compaginar o complementar con la lucha concreta
en el sitio concreto, buscando los intereses de la gente, no lo que nos interesa a nosotros, sino a lo que a la gente le interesa. Y sobre los centros de interés que la gente tiene, yo creo que la gente sí se mueve. La gente es pasiva. No, la gente no es pasiva. Nos quieren hacer pasivos, nos quieren hacer pesimistas. Pero yo creo que cuando la gente se organiza en torno a lo que le interesa, a los problemas vitales que tiene, y tú luchas con la gente al mismo ritmo que la gente lucha por los problemas que la gente tiene, seguro que la gente participa y seguro que es activa. Así es que lo que yo tengo que decir es que nos animemos a pelear. Creo que estamos en un momento histórico. Yo diría con los clásicos que hay condiciones objetivas revolucionarias, que lo que hay que crear son las condiciones subjetivas, sindicatos de clase que no les tiemble el pulso. Hay que crear partidos políticos que realmente sean anticapitalistas. Que no lo diga que lo son, que lo demuestren en la práctica que lo son. Y desde luego necesitamos de la gente, acercarnos a la gente del 15M, acercarnos a la gente que se mueve, tengan la sigla que tenemos nosotros o tengan la sigla distinta. Lo importante es decirle, compañera, compañeros, luchemos porque no nos roben el empleo, porque no nos quiten la vivienda. Esto es una estafa, te están atracando. La crisis es un atraco a mano armada. Esto es terrorismo social, político y económico. Hay que decir basta, hay que decir que queremos otra sociedad. Yo siempre digo lo que decía el Che: solo los pueblos que sueñan verán algún día sus sueños convertidos en realidad. Por eso yo invito al sueño, a que soñéis colectivamente, en Sátiva, los problemas que hay aquí y las respuestas que tenéis que dar aquí. Y un consejo, aunque no me gusta darlo: cuando decidáis hacer una lucha, la que sea, nunca deis un paso atrás, hasta que al menos se consiga una parte de los objetivos que se propusiste. Porque si nosotros aquí hoy decidimos una acción, la que fuere, luchamos, y porque la lucha es dura, porque nos reprimen, abandonamos antes de conseguir algo, a la siguiente vendrá menos gente. Pero si nosotros aguantamos, aun con las tripas en la mano, hasta conseguir aunque sea una de ellos, aunque sea con los pies por delante, aunque sea como sea, aguantemos hasta ganar. La victoria es nuestra, porque la razón histórica está de nuestra parte. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva Valencia! ¡Viva la lucha de clase! ¡Viva la utopía! La veritat és que ens hem quedat sense paraules, perquè així tenim l'exemple viu d'una lluita, i es demostra amb els fets que és possible construir una altra societat molt més justa, molt més igualitària. En tot cas, nosaltres ara continuem amb Juan Manuel, que avui, tal com ha dit, ha fet un gran esforç per a poder vindre. De fet, està continuant treballant d'una manera incansable allà a Marinaleda i en els pobles que l'envolten, però tot i això podrà estar una estoneta amb nosaltres. I mentrestant, un grup d'amics, de companys, que també estan així, que han volgut acompanyar-nos de Madrid, que s'anomenen Rojo Cancionero, Banderas Rotas, van a fer un concertet. Moltes gràcies i endavant.